Buen día, ingeniero. Buen día, Bueno, ingeniero. Ahora sí. Bueno, estamos en la última semana de clases, por lo menos. La próxima ya es de la evaluación del tercer parcial. Bueno, como siempre, hacemos una breve evaluación y luego terminaremos el tema de corriente alterna. Bien. Vamos a continuar con la evaluación. Invito a Centeno Diego Centeno, ¿está presente? Ingeniero, buen día. Buen día, Diego. Recordando lo que hemos visto, ¿qué dice la ley de Faraday? La ley de Faraday dice que, ¿cómo era? Era algo sobre lo que se opone, creo es tal, yo no me acuerdo qué era, pero... Ya, eso que se opone es la ley de Lenz. Y, ¿Por qué se llama corriente alterna? porque va variando. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre motor eléctrico y generador eléctrico? Que el motor convierte la energía, otro tipo de energía en energía eléctrica, y el generador genera la energía, o sea, no sé cómo explicar. ¿Cuál es cuál? El motor convierte otro tipo de energía en energía eléctrica, digamos. Energía, puede ser energía mecánica o algo así. Y como el generador no sé cómo explicarlo, la verdad. Bueno, el principio ético de la semana 13. No lo vi todavía, ingeniero. No lo leí. Bueno. Nada más, Diego. Fabio Vizcarra. Henry Vilelo. Daphne Vidal. Daphne Nicole Vidal. Oben Gonzalo Vélez. Ingeniero, podía darlo. El examen yo tenía licencia el sábado. No sé si podía darlo ahorita. Cuando le llame. Ya, ingeniero. José Luis Vargas. Vera Inés Tudela. Ingeniero, estoy presente. Vera Inés. ¿Cómo se define la FEM? Fuerza electromotriz. La FEM se origina como el trabajo realizado para llevar la carga de un potencial alto a un potencial bajo. Al revés. No, de un potencial bajo a un potencial alto positivo y el bajo negativo. Muy bien, ahora sí. ¿Qué dice la ley de Faraday? Vera Inés. La variación de flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina la FEM inducida. Muy bien. ¿Y la ley de Lenz? La FEM inducida que se opone a la causa
La fe inducida se opone a la causa que la produce. Eso. Muy bien. ¿Qué componentes tiene un circuito RL? RL. No sé, ingeniero. Se indica R y L. ¿Qué es R y qué es L? Eso es. ¿Qué es R y qué es L? L es la longitud o la autoinducción. ¿Ya? Autoinducción creo que es y R, no sé la R, pero L ahora es la autoinducción que tengo Muy ahí. bien. L es la autoinducción. R es la resistencia. Pues, resistencia. Ya. Resistencia de autoinducción. ¿Por qué se llama corriente alterna? Se llama corriente alterna porque transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Lo que entendí. La energía mecánica en Eso es generador. Eso es el generador. ya. El principio ético de la semana, Vera Inés. De esta semana, ¿Sí? no tengan relaciones sexuales prohibidas porque Este pecado. eso origina, es un pecado que le hace daño al cuerpo y está en Corintios 19:8. 6:18. Eso, 19:8. 6:18. Muy bien, Vera Inés. Que tenga buen Gracias. día. Igualmente, ingeniero. Gracias. Diego Torres. Claudia Graciela Terceros. Buenos días, ingeniero. Claudia me habló y me dijo que estaba un poco delicada de salud. Muy bien. Dígale que se cuide. Primero la salud. Gracias, ingeniero. Shirley Tanga. Shirley. Nilson Sousa. Buen día, ingeniero. ¿Cómo está, Nilson? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué dice la ley de Faraday? La ley de Faraday dice la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo produce una FEM inducida. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuándo se origina una FEM autoinducida? Cuando la variación de la intensidad con respecto al tiempo, esto causa una FEM autoinducida. Ya. ¿Qué dice la ley de Lenz en la FEM autoinducida? Dice que la FEM es tal que se opone a las causas que la producen. Muy bien. ¿Por qué se llama corriente alterna? Esto es debido a los ciclos que produce, a los ciclos o cómo se produce. ¿Ciclos de qué? Eh, Del de voltaje intensidad. del voltaje y de la intensidad. El principio Voltaje. ético de la semana. Lo prohibido. Dice que no tengamos relaciones sexuales prohibidas. Este pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Eso está en 1 Corintios 6:18. Muy bien, Nilson Salim, nada más. Que tenga buen día, hasta luego. Gracias y hasta luego. Sebastián Sibauti. Gracias, ingeniero. Sebastián. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define como la carga que pasa por unidad de tiempo sobre una Ya. sección. Está bien. ¿Puede mejorar la iluminación de su rostro? Okay. Yo me muevo un poco creo que por el reflejo de la ventana. Exactamente.
Ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sebastián, ¿qué dice la ley de Faraday? Habilite el micrófono. Perdón. Se refiere a la variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo produce una fe inducida. Muy bien. ¿En qué se mide la fe inducida? Se mide en voltios. En voltios. Perfecto. ¿Por qué se llama corriente alterna? Se llama corriente alterna porque la magnitud y su dirección varían ¿De en un quién? ciclo del voltaje y la intensidad. Muy bien, porque el voltaje y la intensidad son alternos, se están cambiando de acuerdo a la frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre motor eléctrico y generador eléctrico? Que el eléctrico generador, que uno funciona energía eléctrica a mecánica y el otro mecánica eléctrica. Está bien. ¿Cuál es cuál? Eso es, ¿cuál es cuál? El generador eléctrico sería de mecánica eléctrica Muy bien. y el otro sería al revés. Perfecto. El principio ético de la semana, Sebastián. De lo prohibido, no tengas relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro. Este se encuentra en la 1 Corintios 6:18. Muy bien, Sebastián. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada más. Gracias, ingeniero. Sebastián. Ahora el otro Sebastián. Sebastián Cejas. Buen día, ingeniero. Sebastián Cejas. ¿Cómo se define la fuerza electromotriz? ¿Se me ve? Es que se me... Sí, se borró la pantalla. Sí. Un ratito que se me colgó el Zoom. Ya. Ahora sí. Oh, ya. Perfecto. Ya. ¿Cómo se define la fuerza electromotriz, Sebastián? La FEM se define como el trabajo realizado para llevar una carga de un potencial bajo a un potencial alto. Muy bien. ¿Qué componentes tiene un circuito RC? Resistencia y condensador. Muy bien. ¿En qué se mide la resistencia? En ohm. En ohm. ¿Y en qué se mide la capacidad del condensador? En watts. La potencia se mide en watts. En faradios. En faradios. Faradios, microfaradios. ¿Qué es eso? ¿Qué dice la ley de Faraday? La ley de Faraday nos dice que la variación del flujo de campo magnético que con respecto al tiempo genera una fe inducida. Bueno, muy bien. ¿Y la ley de Lenz? Nos dice que la fe inducida se opone a la causa que lo produce. Muy bien. El principio ético de la semana. Lo prohibido. No tenga relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. 1 Corintios 6 del 18. Muy bien, Sebastián. Nada más, que tengan buen día. Igualmente, ingeniero. Gracias. Fernando Salguero. Presente, ingeniero. Fernando. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad. Muy bien. ¿La ley de Faraday? Dice que la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fe inducida. Bien. Fernando, ¿por qué se llama corriente alterna? Se le denomina corriente alterna a la
a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. ¿Pero de qué? De la intensidad y el voltaje. Eso, porque el voltaje es alterno, la intensidad es alterna, está cambiando permanentemente. El principio ético de la semana. No tener relaciones sexuales prohibidas, ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. 1 Corintios 6:18. Muy bien. Muy bien, nada más, que tenga buen día. Federico Bozo. Samuel Choque. Presente, ingeniero. Samuel. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente se define como la sección de energía que pasa por un conductor en unidad de tiempo. La carga que pasa. ¿Cómo se define la FEM? ¿Fuerza electromotriz? Se define como el trabajo realizado para llevar una energía del potencial bajo al potencial más alto, así para cerrar el circuito eléctrico. Bien. Samuel, ¿la ley de Faraday? La ley de Faraday es la variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo produce una FEM inducida. Bien. ¿Cuándo se origina una FEM autoinducida? La FEM autoinducida se origina con la variación de la energía con respecto al tiempo. La variación de la intensidad de corriente eléctrica, de la intensidad. ¿En qué se mide la FEM autoinducida? No sé, ingeniero. Agarró en curva en eso. En voltios, pues. Cualquier FEM se mide en voltios. FEM inducida, FEM autoinducida, solo FEM en voltios. El principio ético de la semana, Samuel, espero que no estés en curva. Lo prohibido, dice, ¿no? Sí. No tengas relaciones sexuales prohibidas, porque eso daña al cuerpo más que cualquier otro pecado. Eso está en 1 Corintios 6:18. Muy bien. Nada más, Samuel, que tenga buen día. Igualmente, ingeniero, muchas gracias. Harold Churki. Presente, ingeniero. Harold Churki. Diferencia entre FEM de 1 voltio y DDP de 1 voltio. Y DDP 1 voltio. Esta no me la sé, ingeniero, sinceramente. Ya. ¿Qué dice la ley de Faraday? No dice la ley de Faraday que la variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo origina una FEM inducida. Muy bien. ¿La ley de Lenz? La FEM inducida se opone a la causa que lo produce. Muy bien. Diferencia entre motor eléctrico y generador eléctrico. Era el generador transforma energía mecánica y el motor transforma energía eléctrica en mecánica. Muy bien. Principio ético de la semana. No dice lo prohibido. No tenga relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Está en 1 Corintios 6:18. Muy bien. Nada más. Harold, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Eliana Condori, gracias. Eliana Condori. Buenos días, ingeniera. Buen día, Eliana. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define como la carga que pasa por una sección de un conductor por unidad de tiempo. Habilite la cámara de su equipo.
Ay, perdón. Muy bien. ¿En qué se mide la intensidad de corriente eléctrica? En amperios. ¿En qué se mide la capacidad del condensador? La capacidad de un condensador se mide en faradios. En faradios. Sí. ¿Qué dice la ley de Faraday? Dice que la variación de un flujo de campo eléctrico, de un campo magnético, con respecto al tiempo, se origina una fe inducida. Muy bien. ¿Qué componentes tiene un circuito RL? Tiene la resistencia, Está bien, RL. el condensador. No. No. Resistencia y autoinducción. L es la autoinducción. Resistencia y Bueno, ¿por qué se llama corriente alterna? porque por ejemplo, porque tiene magnitud y sentido. No. Principio ético de la semana. Ya. Lo prohibido dice, no tengan relaciones prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Está en Corintios 6:18. Muy bien. Del libro que ha leído, ¿qué ha aprendido? Me pareció muy interesante, sobre todo cuando nos dice las 7 cosas que nos ayuda para nuestro futuro. Había una parte donde nos decía que no hay que confundir lo positivo. No es que algunos dicen, digamos, con la ya, nos dice que no hay que confundir con la personalidad de dar alegre, o sea, de que todo nos va a ir bien, ¿no ves? Y o sea, que no todo es color de rosa, ¿no ves? Que solo eso se puede hacer con la personalidad, de que tenemos que fortalecer nuestra mente y tener una meta, ¿no ves? No siempre va a ser color de rosa donde vamos a estar ni nada, ¿no? Muy bien, Eliana, muy bien. Me alegra. Nada más, que tenga buen día. Igual. José Armando Copa. José Armando Copa. Ingeniero, a disculpar, ¿será que puede dar otro día mi examen? Que no me encuentro viendo el saldo, ingeniero. Muy bien. Solo asistí para... Así que, por favor, ingeniero. Muy bien. Daniela Coronado. Danielita. Erwin Cuellar. No está. Gabriel Durán. Buenos días, ingeniero. Gabriel. Muy bien, Gabriel. Bien. Luis Gabriel Durán. Sí. ¿Cómo se define la FEM, fuerza electromotriz? Bueno, la FEM o fuerza electromotriz se define como el trabajo realizado para llevar una carga desde el punto más bajo, que es el punto negativo, hasta el punto más alto, que es el positivo, ¿no? Y se mide en voltios. Muy bien. ¿La ley de Faraday? La ley de Faraday nos dice que la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEM inducida. Perfecto. ¿La ley de Lenz? La ley de Lenz nos dice que la FEM inducida es tal que opone a la causa que la produce. Así es. ¿El principio ético de la semana?
Bueno, ya nos toca la semana 13, ¿no? Ujú. Tiene por título lo prohibido y dice que no tengan relaciones sexuales prohibidas porque este pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Esto está en la 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Muy bien, Luis Gabriel. ¿Puede explicar lo que ha entendido? ¿Qué significa este principio? Bueno, o sea, lo que nos recomiendan en realidad es la abstinencia, ¿no? De las relaciones, porque dice que no, nos hace daño en realidad. No sé si hace referencia a la integridad de la persona o al cuerpo en sí, pero creo que va más por el lado de lo primero. Creo que sí, más que todo integridad, porque físicamente posiblemente no pase nada, particularmente en los hombres, más en las mujeres en caso de que quede embarazada. Permítame contarles muy cortito una anécdota. Hace varios años, un estudiante de informática de tercer curso me dice, quiero hablar con usted, como yo enseñé algunos principios. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? No, afuera, cuando acabe la clase, me dice el muchacho. Entonces le digo, muy bien, ¿de qué se trata? Y me dice el joven, ingeniero, le cuento que mi corteja está embarazada. Uy, y claro, yo digo, le hago una primera pregunta, ¿y el niño que se está gestando va a nacer o van a hacer abortar? Van a nacer. Ah, bueno, interesante. ¿Saben tus padres o no saben? No saben. Claro, yo le dije, mira, yo te sugiero que como algún día se van a enterar, que les comuniques a tus padres. Pasan 15 días y me dice, profesor, quiero hablar con usted. Dime, ¿qué se trata? Hice lo que me dijo. ¿Qué hiciste? Les avisé a mis padres que mi corteja está embarazada. ¿Y sabe qué? Me han botado de la casa. Entonces, bueno, aprendí un par de cosas. Ser consejero no es fácil. Quizás yo me equivoqué también, no sé, pero hay consecuencias muchas veces, no solamente para el cuerpo, para la parte integral, la parte física. Por eso que es mejor abstenerse. Y claro, cuando llegue la época del matrimonio y ya uno se casa, ahí sí pueden hacer lo que quieran con la esposa o con el esposo. Nada más, Luis Gabriel, nada más, nada más. Que tenga buen día. Igualmente, ingeniero. Escalante Dayana, Hola, Inge, buenos días. ¿cómo está? Dayana. Muy bien. ¿Y usted? Muy bien. ¿Qué dice la ley de Faraday? Dice que el flujo de campo magnético con respecto al tiempo produce una fe inducida. La variación del flujo del campo magnético. Ya. ¿Y la ley de Lenz? La fe inducida tiene un sentido tal que se opone a las causas que lo originan. Bien. ¿Cuándo se origina una FEN autoinducida? Cuando la variación del flujo de intensidad varía con respecto al tiempo. Ya. ¿En qué se mide la FEN autoinducida? En voltaje. En voltios. Ay, eso. Perdón. ¿Por qué se llama corriente alterna? Se le llama corriente alterna a la corriente eléctrica que tiene una variación en lo que es una variación en el sentido y la magnitud cíclicamente del voltaje y la intensidad. Muy bien. El principio ético de la semana. Es la semana 13, que es lo prohibido. No tengas relaciones sexuales prohibidas. No tengas relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado hace más daño al cuerpo que cualquier otro. Se encuentra en 1 Corintios 6, 18. Muy bien. Nada más. Hasta luego. Hasta luego. Y la última persona. Berenice González. No está. Ingeniero, buenos días. ¿Será que yo puedo dar mi examen? Por favor. Flores Villegas. Sí. Diferencia entre DDP de 1 voltio y FEN de 1 voltio. Diferencia entre FEN de 1 voltio y DDP de 1 voltio. Ya, dice
dice que la FEM de 1 voltio va desde el potencial bajo, que es negativo, hasta el potencial alto, que es positivo. Y la DDP de 1 voltio dice que va desde el potencial alto hasta el potencial bajo, o sea, de positivo a negativo. El trabajo que se hace. ¿Cómo se define o qué dice la ley de Faraday? La ley de Faraday dice que la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEM Inducida. La ley de Lenz. La ley de Lenz. La ley de Lenz dice que la FEM inducida se opone a la causa que lo produce. Muy bien. ¿Por qué se llama corriente alterna? Se llama así porque la magnitud y la dirección varían del voltaje a la intensidad. El principio ético de la semana. Lo prohibido. La verdad no estudié, ingeniero, lo que es el principio, va a disculpar. Está disculpada y nada más, hasta luego. Ahí Bueno, va a disculpar. Disculpada. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Andrea. Bueno, vamos a ver Buen día, algo. disculpe, ingeniero. ¿Ya evaluó a todos o falta? No, faltan unos 30. Ah, ya, gracias. El día sábado terminamos. Ya, gracias, El día ingeniero. sábado terminamos. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Esto es. Saquen su cuaderno, por si acaso, para tomar algún apunte. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a repasar un poquito la parte teórica y hacer algunos problemas de aplicación. Como han escuchado, hemos preguntado hoy algunos, ¿qué componentes tiene un circuito RL? ¿No? RL, y lo dice la misma sigla, circuito RL. Aquí está. En un circuito RL, les comunico, para que no estén preocupaditos y digan, ¿qué problema nos preguntará? Un problema con seguridad es un circuito RL. En el circuito RL es el circuito que tiene R resistencia y L autoinducción. Circuito que tiene resistencia R y autoinducción L. Es un problema que sí o sí es problema del examen, por si acaso. Posiblemente el número 2. En el circuito RL, como ya vimos, existe la resistencia y la autoinducción, que es una especie de solenoide, ¿no? Como un alambre envuelto en forma de espiras circulares. Esta es la autoinducción L. Entonces la intensidad se va estableciendo poco a poco. No es espontáneo el 100%. La intensidad se va estableciendo en el
en la autoinducción a medida que transcurre el tiempo. A medida que transcurre el tiempo. Entonces, depende del tiempo. La intensidad. Llega un momento cuando ya la intensidad se ha establecido en toda la autoinducción, en toda la bobina, entonces se tiene la intensidad máxima, que es la FEN sobre la R, la FEN, tensión o voltaje. Entonces, tiene la fórmula para encontrar para cualquier tiempo es esta: intensidad igual a la FEN, o tensión o voltaje sobre la resistencia, por 1 menos esta expresión exponencial de la base logarítmica E. La constante de tiempo, cuando alcanza más o menos un 63%, es igual a L sobre R. Entonces, este es el circuito y veremos un problema más adelante. El otro circuito que también hemos visto y hemos preguntado es el circuito RC. Circuito RC. Que por supuesto tiene resistencia y condensador. El circuito RC tiene una resistencia y un condensador. La carga no se establece instantáneamente el 100% en el condensador. La carga se va estableciendo poco a poco en la medida en que pasa el tiempo. Pero llega un momento en que ya el condensador ha alcanzado su carga final constante, que es esta, E por C. La constante de tiempo es R por C. Entonces, el tercer problema, en el examen de problemas, será un problema de circuito RC. Y el cuarto problema será un problema de corriente alterna. Corriente alterna. Un circuito de corriente alterna. ¿Por qué se llama corriente alterna? He preguntado muchas veces hoy. Porque el voltaje es alterno. Varía de acuerdo a una función senoidal. El voltaje es alterno. Y la intensidad también es alterna. Está variando constantemente de acuerdo a una función senoidal. Positivo o negativo. Positivo o negativo de acuerdo a la frecuencia. Tanto el voltaje como la intensidad están en función de del seno, una función senoidal, ¿no? Pero hay una diferencia de fase. En algún caso, dependiendo de la situación, como vimos, puede que estén en fase, pero hay un desfase. Ese ángulo de fase es igual a la reactancia X sobre la resistencia, el arco tangente de la reactancia X sobre la resistencia. Luego, la resistencia, su nombre lo dice, presenta una resistencia, una oposición al paso de la corriente eléctrica. La autoinducción L también presenta una resistencia, pero esa resistencia de la autoinducción se llama reactancia inductiva, X sub L, que es 2pi por la frecuencia por la autoinducción. Por la autoinducción. Y por si acaso, eso se mide en ohmios. Por eso es la resistencia de la autoinducción. Es reactancia inductiva X sub L. El condensador también presenta una resistencia, por supuesto, y se llama reactancia capacitiva. Es la resistencia que presenta el condensador. Y eso se mide también en ohmios. Igual. Bueno, no es igual, sino que se mide en ohmios. Se mide en ohmios. Y la impedancia es la resistencia total,
que también se mide en ohmios. La impedancia es una resistencia, es la resistencia total. ¿La resistencia de quién? De la resistencia pura, propiamente dicha, de R, la resistencia inductiva X sub L y la resistencia capacitiva X sub C. Y vimos que la intensidad máxima, en una expresión equivalente a la ley de Ohm, es voltaje sobre impedancia, porque Z se mide en ohmios, es la resistencia total. Eso es. Bueno. Veremos unos problemas. Problema número 1. Problema número 1. Dice lo siguiente. Ya. Ingeniero, buen día. Buen día. A mí me llamó para el examen oral, pero ahorita yo estoy haciendo fila para la vacuna. ¿Será que me la puede tomar el sábado, por favor? Voy a disculpar que lo corte. Cómo no, disculpado. Gracias por interrumpir. Muchas gracias, ingeniero. Bueno. Comprenderán, se comprenderán. Por el circuito, mostrando la figura, pasa una intensidad de 5 amperios. Con una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Por el circuito, vamos a completar aquí, circuito mostrado en la figura. Ya. Entonces, aquí está el circuito mostrado en la figura. Por supuesto, es un circuito que se puede apreciar, es de corriente alterna. ¿Por qué es de corriente alterna? Porque evidentemente el generador que se dibuja es un generador de corriente alterna que se representa de esta manera. Un círculo con la función senoidal que indica que es el voltaje es alterno. Aquí está una señal que normalmente no se pone y la intensidad también es alterna. Por eso se llama corriente alterna, porque el voltaje es positivo o negativo, va alternando de acuerdo a la frecuencia. Y la intensidad también positivo o negativo, va alternando de acuerdo a una función senoidal. Bueno, ya es corriente alterna. Tiene conectados en el circuito una resistencia de 20 ohmios y habrá un voltaje o DDP de la resistencia B sub R. Tiene conectada una autoinducción L de 80 milihenrios. Tiene un voltaje B sub L, el voltaje o diferencia de potencial de la autoinducción. Y tiene conectado un condensador de 30 microfaradios. También el condensador tiene una diferencia de potencial o voltaje. Justamente la pregunta dice, calcular la diferencia de potencial para cada componente, para la resistencia, para el voltaje y para la autoinducción. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, como vimos en el formulario y en la explicación, la intensidad total es voltaje sobre impedancia. Voltaje sobre impedancia. Despejando el voltaje será la intensidad por la impedancia. Esta será la fórmula general del voltaje en corriente alterna. Voltaje
es igual a la intensidad por la impedancia Z, y ya veremos Z qué componentes tiene. Antes de eso podemos calcular la reactancia, porque no, la impedancia Z está en función de X sub L, reactancia inductiva, y X sub C, reactancia capacitiva. Entonces ya vimos que la reactancia inductiva X sub L es 2pi por F por L. Podemos calcular, a ver, 2 por pi, la frecuencia es 60 ciclos por segundo. Entonces, por 60, y por la autoinducción, lo pongo por la autoinducción a 80 milihenrios, la autoinducción L, ¿no? Que sería, un henrio tiene 1000 milihenrios, sería 0,080 henrios. Eso sería. Lo he pasado directamente los milihenrios, que están aquí, a henrios. Estos milihenrios, si son 80 milihenrios, 80 entre 1000, será 0,080. ¿Cuánto sale eso? $30,15 ohmios. Otra vez, por favor, ¿no escuché? 30,15 ohmios. Gracias. 30,15. Vamos a poner su unidad. Ohmios. Esto es X sub L. 30,15 ohmios. Y similarmente aquí calculamos la reactancia capacitiva. La frecuencia es 60. Lo propio de la capacidad dice 30 microfaradios. 30 microfaradios. O sea, serían, perdón, 130 microfaradios. Serían 130 por 10 a la menos 6 faradios. 130 por 10 a la menos 6 faradios. Aquí nos vamos a colocar la capacidad. Ahí. Por 130 por 10 a la menos 6. Menos 6. Esto ya serían faradios. Faradios. Bueno, no puse las unidades, no importa. ¿Cuánto sale la reactancia capacitiva? 20,40 ohmios. 20,40 ohmios. Muy bien. Entonces, ya cuando toques reemplazar, ya tenemos los valores de la reactancia capacitiva e inductiva. Bueno. La DDP para cada componente. B sub R, el voltaje, tensión o diferencia potencial para cada componente. Esto voy a agrandarlo un poquito para resaltar lo siguiente.
Si estamos sacando el voltaje solamente de la resistencia, o sea, aquí, estamos considerando simplemente esta parte. Entonces, en ese círculo que he puesto, no está la autoinducción L ni el condensador, solamente está R. Entonces, no se considera lo demás. Por eso aquí estoy resaltando esto con color rojo. Si es el voltaje o DDP de R, hay que tomar en cuenta la impedancia solamente de R. Voy a volver a copiar aquí esto. La impedancia en general es lo siguiente. Voy a hacer, esta es la impedancia. Raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Esta es la impedancia. Ya. Entonces, como estamos sacando el voltaje solamente de R, en ese ciclo que puse, no está la reactancia capacitiva. Lo anulo o lo quito. Ya. No está la reactancia inductiva. Lo anulo y lo quito. Solamente está la resistencia. En lo que decía, vuelvo aquí a reiterar. Como estamos sacando simplemente de la resistencia, entonces consideramos simplemente la resistencia de la resistencia, o sea, R, que son 20 ohmios. No las otras, porque estamos sacando, como aquí se ha indicado, el voltaje o DDP de la resistencia. ¿Qué va a quedar? Queda que el voltaje R es igual a I por R. I por R. La intensidad son 5 amperios y la resistencia son 20 ohmios. 5 por 20. Igual 100 ohmios. Entonces, el voltaje o DDP de la resistencia son 100 ohmios. Esa sería la DDP en el circuito de potencia. Voltios. Ah, voltios, perdón. Gracias. Segundo error que cometo en la vida, voltios. Bien, muchas gracias. Se ve que están atendiendo muy bien. Bueno, voltios. Algo parecido hacemos para la DDP de la autoinducción. En la diferencia de potencial de la autoinducción, entonces otra vez digo aquí, lo voy a ampliar un poquito esto. Si estamos sacando el voltaje de la autoinducción L, hay que tomar simplemente la impedancia de la autoinducción L, ZL. Eso es. Entonces va a ser de manera parecida. Voy a hacerlo ya aquí, de esta manera. Parecido a esto. Aquí hacemos copiar, pegar, donde ZL va a ser igual a esto. La impedancia es todo esto. Pero como no
estamos hablando de la autoinducción. Entonces no está la resistencia, no está el condensador, y queda simplemente el voltaje será V sub L la intensidad por la autoinducción, X sub L. La intensidad son 5 amperios por XL, como ya sacamos, es 30,15. X sub L es 30,15. Igual. Lo que dé es el voltaje de la autoinducción. ¿Cuánto da? 150,75 voltios. Gracias. Voltios. Ahora sí. Este es V sub L, el voltaje, tensión o diferencia de potencial de la autoinducción. Como ven, no es tan complicado, solamente hay que tomar en cuenta la fórmula correspondiente y las unidades, que hasta yo me equivoqué, pero bueno. Confirmado que ni el Papa Francisco ni yo somos infalibles. Ahora el voltaje del condensador. Algo parecido. El voltaje del condensador será esto. Bueno, podríamos ponerlo directamente si quieren, pero bueno, lo ponemos directamente. Va a ser entonces igual a X sub C. Ya haciendo como hemos hecho anteriormente. Son 5 amperios por 5 amperios. Y la reactancia inductiva calculada al principio es 20,40. Eh, 20,40. ¿Cuánto da esto? $102 voltios. 102 voltios. Entonces, esta es la respuesta al inciso A. Calcular la DDP de cada componente. Siempre se hace con esta fórmula. Voltaje es igual a I por Z. I por Z. La DDP total. Inciso B. La DDP total. Entonces, lo propio. Si es la DDP total, entonces tomamos el voltaje total. Ya. Total. Y la impedancia total, que es esta. Bueno, en la gráfica vuelvo a aclarar lo siguiente. Primero hemos sacado el voltaje alterno, el voltaje en corriente alterna de la resistencia, y solamente tomamos la resistencia de la resistencia. Luego hemos sacado el voltaje de la autoinducción, y tomamos simplemente la resistencia X sub L de la autoinducción. Luego hemos sacado del condensador, y tomamos la resistencia X sub C del condensador.
El inciso siguiente dice total. Ahora estamos tomando en cuenta entonces la diferencia de potencial entre todo esto. Hay que tomar en cuenta la resistencia pura, de la autoinducción y del condensador. Las tres. Es la total. Es la total. Ya. Bueno. Vamos a reemplazar el voltaje total. Ya. R, la resistencia pura, era 20. 20. Entonces aquí sería 20 al cuadrado. X sub L, la reactancia inductiva X sub L, 30,15. Reemplazamos aquí 30,15. La reactancia capacitiva, creo que era 20,40. Reemplazamos 20,40. Sí, 20,40. Se hace la operación. Y ese sería el voltaje total. Estos son 5 amperios. 5 por todo eso. ¿Cuánto sale? 111,25 voltios. Gracias. Voltios. Entonces, para sacar el voltaje en corriente alterna, siempre será intensidad por impedancia. Ahora, tomar en cuenta entre qué tramo estamos sacando el voltaje. Un error que se comete a veces es el siguiente, que lo que no está bien en corriente alterna es lo siguiente. Esto. Lo que no está bien. En corriente alterna es lo siguiente. Por si acaso, en corriente alterna, lo que no podemos hacer es lo siguiente. Que el voltaje total sea igual a la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje de la autoinducción más el voltaje del condensador. Voltaje de la resistencia, que era R, voltaje de la autoinducción es L, y voltaje del condensador, que es
C. Porque si hacemos esto, ¿qué va a dar? La resistencia era 20. La autoinducción, que no me acuerdo, ¿dónde está? Voltaje de la resistencia. No, voltaje de la resistencia al voltaje, era 100. B sub L es 100, no 20. B sub L es 100. B sub L, el voltaje de la autoinducción, 150,75. Y el voltaje del condensador, 102 voltios. Entonces, como ven, la suma da más de 350 y ese no es el voltaje total. Ese no es el voltaje total. El voltaje total que hemos sacado es 111,25. Eso debido a las diferencias de fase, como están, uno es positivo, otro negativo, a medias, lo que sea, entonces eso está mal. ¿Cuánto de esta suma? 352,75. Gracias. Voltios. Entonces, por si acaso, esto no está bien. Lo voy a poner así. No está bien. No se puede sumar así como en corriente continua. En corriente continua sí. En corriente alterna no. Bueno. Finalmente, dibujar el vector impedancia. Dibujar el vector impedancia. Necesitamos R, que es 20. Ya. Bueno, estos son los datos que tenemos nosotros para dibujar el vector impedancia. Dibujar el vector impedancia. Por supuesto, a cierta escala. Esto dibújenlo, porque se va a borrar cuando yo me salga de esto. Bueno, dibujamos el eje de coordenadas XY. Bueno, ahí está el eje de coordenadas. X sub L. Voy a hacerlo mejor de la siguiente manera para que tenga campo de dibujar la impedancia más apropiadamente.
Ya, ahora sí. X sub L, se dibuja en el eje positivo de las ordenadas. Y es 30. A cierta escala. 10, 20, 30. Esto sería X sub L. X sub L. X sub C se dibuja la reactancia inductiva en el eje negativo, de las ordenadas. Es 20, una flecha más pequeña, 10, 20. Esto es la reactancia capacitiva, X sub C. La resistencia se dibuja en el eje positivo de las X, es 20. A cierta escala es 20. 10, 20. Esto es R. La diferencia de vectores en el eje vertical es XL menos XC será positivo. 30,15 menos 20,40 es positivo. Entonces, ese vector, más o menos, lo que salga 10, algo así, está aquí. 10. Este simplemente es X. Es decir, la diferencia del XL menos XC. R sigue siendo 20. R sigue siendo 20 que está aquí. 10, 20. Aquí está R. Y por Pitágoras, por el tema de Pitágoras, el vector impedancia sería entonces haciendo el paralelogramo. Una paralela a R y una paralela a X. Y el vector impedancia será la diagonal que pasa por acá. Esta es Z. Esto es Z. Evidentemente se puede calcular, entonces lo calculan. XL es 30,15 menos XC 20,40. 9,75 es XL. Al cuadrado más 20 al cuadrado y la raíz de ello 22,25 por Pitágoras sale Z. Y el ángulo de fase es este ángulo. La diferencia de fase entre voltaje e intensidad es este ángulo. Este es el ángulo de fase.
Ya. Esa sería entonces la gráfica del vector impedancia. Reitero una vez más. La reactancia inductiva X sub L se dibuja en el eje positivo de las ordenadas. 30,15. Háganlo a 7 escala, ¿no? Yo he hecho más o menos la 30,15, a 7 escala. La reactancia capacitiva se dibuja en el eje negativo de las ordenadas hacia abajo. La resistencia es en el eje positivo de las abscisas. X es la diferencia de XL menos XC, ¿no? Eso ya lo sabemos. Como XL es mayor en este caso, por eso sale en el sentido positivo. Si la reactancia capacitiva fuera menor o mayor, sería en el eje negativo. Luego se hace el paralelogramo y se encuentra Z, cuyo valor ya lo sabemos por Pitágoras, el valor de Z. Y el ángulo de fase a partir del eje X es el ángulo que va hasta la impedancia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, ingeniero. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, un descanso de unos 5 minutos para pararse, tomar agua y cambiar de posición. Y luego seguimos con un par de problemas más. Un descansito.
Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ir terminando. A ver. Ya. Veremos un circuito RL. Circuito RL. Como dijimos, es un circuito que tiene resistencia y autoinducción. Este es un circuito de corriente continua, por si acaso, ¿no? Pueden ver que el generador es un generador de corriente continua donde están claramente definidos los bornes positivo, el grande, y negativo, el pequeño. Es un circuito de corriente continua. Muy bien. En el siguiente circuito, el interruptor se cierra en el instante t igual a 0. Calcular la constante de tiempo, la intensidad final constante, la corriente por el circuito para 0,9 segundos, 1,4 segundos, y graficar la intensidad versus tiempo. Vemos la solución. Solución. La constante de tiempo. Como vimos en un circuito RL, la constante de tiempo es L sobre R. Se llama constante de tiempo cuando el exponente de E vale 1. Esta es la constante de tiempo. Constante de tiempo. L sobre R. Entonces, ¿cuánto vale L? 5 henrios. En el dato del problema está L, 5 henrios. Y R, 10 ohmios, ¿no? Aquí están los datos. 5 L y 10 R. 5. R vale 10. De modo que la intensidad máxima será 0,2 amperios. Sale 0,5, ingeniero. Perdón, 0,5 segundos. Claro, 5 entre 10. 0,5 segundos. Esta es la constante de tiempo. .5 segundos. Muy bien, gracias. Eso es el inciso A. Tiempo en segundos. El inciso B. La intensidad final constante. La fórmula del establecimiento de la intensidad la voy a copiar-pegar. La fórmula de la intensidad en un circuito RL es esta. Es esta. Que nos indica cómo la intensidad se va estableciendo en la autoinducción. Es esta. Donde la intensidad máxima es el primer coeficiente antes del, cuando ya se ha establecido totalmente. La intensidad máxima sería entonces esto.
Vamos a ponerlo con mayúscula la I. Intensidad final constante. Igual. Vamos a ver cuánto es la tensión o voltaje en el circuito. 20 voltios. 20 voltios, reitero, tensión, voltaje, FEN, en el generador son palabras equivalentes. 20 voltios. Y R es 10. 20 voltios. R es 10. Entonces la intensidad final constante será 2 amperios. Lo voy a poner con azul. Y la intensidad final constante es de 2 amperios. Más no va a aumentar. Empieza de 0. Cuando se conecta el interruptor va aumentando hasta llegar a 2 amperios en este problema. Bueno, ese sería el inciso B. La intensidad final constante. Inciso C, calcular la intensidad de corriente para estos tiempos. Para 0,9 segundos y para 1,4 segundos. Haremos el primero. Bueno, colocamos la fórmula que está aquí. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Y ya. Igual. Simplemente reemplazamos los valores y el tiempo correspondiente. Ah, me faltó esto. Ya. La tensión es 20. La resistencia es 10. R es 10, en este caso. L era 5, ¿no? Ahora vamos a verificarlo. 5. Para el tiempo, aquí, el tiempo de 0,9 segundos. ¿Cuánto daría eso? $1,66. Gracias. 1,66 amperios. Y luego para el tiempo de 1,4 segundos. La misma operación, simplemente estamos reemplazando la variable 1,4. Se hace la operación. Y tendríamos 1,87. 1,87 amperios. Eso sería. Entonces, hemos sacado en este circuito RL, primero la constante de tiempo, que es T igual L sobre R, la autoinducción sobre la resistencia.
Ya. Luego, la intensidad final constante, que es I sobre R, o la FEM sobre la resistencia. Bueno, no importa. Luego, la intensidad que se está estableciendo para diferentes tiempos. Y finalmente, graficar la intensidad versus tiempo. Graficar la intensidad versus tiempo. O sea, lo mismo que esto, haríamos una tablita. Insertar una tablita, voy a hacer esta tablita. Damos el tiempo. El tiempo. Y obtenemos los correspondientes valores de I. Cuando el tiempo vale, por ejemplo, 0, ¿cuánto es la constante de tiempo? 0,5. Podemos hacer para 0, para 0,5, para 0,9, para 1,4, para 2, o decir, para 8, para 10. Bueno. Hasta ahí. Entonces, lo que hemos hecho aquí en el inciso C, lo mismo ponemos. Estos tiempos son sin subrayarlo. Ya. Por ejemplo, para 0,9 sale 1,66. Para 1,4 sale 1,87. Y así vamos sacando con esta fórmula, como hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, cuando vale 0, ¿cuánto va a ser la intensidad? 0 por R0 sobre L0, E elevado a 0, cualquier valor elevado a 0 es 1, 1 menos 1 es 0, será 0. La intensidad será 0. Para 0,5, ¿cuánto es la intensidad? 1,26. Muy bien. 1,20. 1,26. Gracias. Para 2. 1,96. Para 8. 2. 2. Para 10. 2. 2. Ya. ¿Cuánto era la intensidad final máxima? La máxima, ¿cuánto era? 2. 2. Bueno, para cualquier tiempo ya va a ser 2. Entonces, con estos datos se hace la gráfica. Tenemos los datos del tiempo y de la intensidad. Dibujamos la gráfica de
en el eje X y en el eje T. En la ordenada está la intensidad y en la abscisa está el tiempo. Y colocamos la escala. Cierta escala. Uno, dos. Dos. Y el tiempo hemos hecho hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esta es la escala aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, se me pasó. 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, hacemos la escala y vamos a ver. Entonces, anotamos los datos, por ejemplo, cuando el tiempo vale 0, la intensidad es 0. Para 0,5, la intensidad es 1,26. Para 0,9, 1,66. Estaré por acá. Para el tiempo de 1,4, 1,87. Estaré por acá. Para el tiempo de 2, 1,96. Bueno, para el tiempo de 8 es 2. Por acá. Para el tiempo de 10 es 2. Evidentemente, la intensidad máxima es 2. O sea, no va a pasar la curva de 2 porque es la intensidad máxima. De aquí de 2. De 2. Entonces, vemos que la intensidad se está estableciendo poco a poco, comenzando de 0, así. Esa no. Con esta. Pasando por los puntos. Hasta llegar a la máxima constante. Esa es la gráfica. Esa es la gráfica de la intensidad versus tiempo, que nos muestra cómo se está estableciendo la intensidad en la medida que transcurre el tiempo en la autoinducción. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No hay. Una pregunta, ingeniero. ¿Va a tomar a los que ya pasaron? El día sábado, a los que faltan. Bueno, si no hay más preguntas sobre el tema, entonces ustedes lo han copiado la gráfica. El siguiente problema es un circuito de RC, es parecido, solamente que en lugar de usar la fórmula de la intensidad, se usa la fórmula de carga, lo voy a dejar pendiente, y un circuito de corriente alterna. Bueno, este apunte voy a enviarlo enseguida. De todos modos, eso es. Algunos me falta tomar examen, unos cuantos les voy a tomar el próximo sábado. Luego el examen oral por 40 puntos es el día lunes para un grupo, el próximo sábado para otro grupo, y el siguiente lunes 9 de agosto es el examen del tercer parcial. Este miércoles es la última clase de laboratorio, ahí termina. Tengo todas las notas, bueno, menos este miércoles las notas de laboratorio. También he calificado el libro que han presentado. Ayer me pasé el día calificando. 102 personas han presentado, espero que aprueben los 102 de los 125 inscritos. Entonces, la mayoría que ha presentado el resumen, tareas semanales tienen casi 10 puntos. A no ser que haya presentado tarde algunas semanas, será un poquito menos de 10, no sé si 8 o 7. En laboratorio, la mayoría tiene igual buena nota. Bueno, están bastante bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos veremos el día sábado y antes el miércoles en laboratorio. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien, se cuidan, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, se cuida. Gracias. Genuina. Dios.